El versículo 1, verso 2 del capítulo 6 de la carta que Pablo le escribió a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvenle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hasta ahí el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. La verdad que nosotros debemos saber que el Evangelio no solo queda en una verdad intelectual. El Evangelio no es solo una verdad intelectual, sino que es una verdad viva que transforma nuestras vidas. Aquellos que realmente creyeron en el Evangelio, que se arrepintieron de sus pecados, que depositaron su fe y su confianza en el Señor Jesús, el Evangelio también transforma su vida, su estilo de vida, ¿no? Y la realidad es que el Evangelio va transformando cada día más nuestras vidas, nuestro estilo de vida para parecernos al Señor Jesucristo, que ese es el gran propósito de nuestras vidas, que nuestro carácter se asemeje más y más al Señor Jesucristo. Y la verdad que el Evangelio transforma todas las esferas de nuestras vidas, no solo la parte espiritual, no solo los domingos, sino también todos los días, ¿no? E incluso el trabajo, que es el área en donde nos vamos a dedicar hoy, ¿no? El Evangelio transforma todas nuestras vidas, altera todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? Incluso el trabajo. Y a veces hay mucha tensión entre el domingo y el lunes, ¿no? Porque el domingo venimos a adorar al Señor, venimos a servir, a cantar estas hermosas alabanzas, a ser expuestos por la palabra de Dios. Y a veces el lunes arrancamos la semana laboral con pocas ganas, ¿no? Y a veces hay mucha tensión entre el domingo y el lunes, ¿no? Y la idea es que vamos a ver hoy es que va a cambiar un poco nuestra concepción de ver el trabajo. Es que la realidad es que nosotros somos adoradores de lunes a lunes, ¿no? Que lo que hacemos el domingo es una continuación de lo que venimos haciendo en la semana, ¿no? Nosotros somos seres adoradores del cual nosotros debemos adorar al Señor todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. La adoración no es solo venir a los domingos, no es solo cantar canciones, no es solo leer la Biblia, no es solo orar, sino que también vamos a ver hoy que el trabajo es un medio de adoración a Dios. Todas nuestras vidas deben ser en adoración a Dios. Vamos a ver que todas nuestras vidas deben ser sagradas, consagradas al Señor. Y la realidad es que el trabajo es una materia que no está muy del todo clara dentro del ambiente cristiano y más, sobre todo, en nuestra sociedad, ¿no? Siempre hay una impresión, o en la mayoría de las personas hay una impresión negativa acerca del trabajo. De hecho, en épocas de campaña electorales, se habla mucho del trabajo, de la cultura del trabajo en nuestra sociedad, ¿no? Del asistencialismo y demás cuestiones, pero siempre en la mayoría de los casos se ve como el trabajo como algo negativo, como algo tedioso, que vamos a ver. La idea de hoy es poder hablar acerca de la necesidad y de la naturaleza del trabajo. Vamos a ver con qué actitud o con qué comportamiento nosotros debemos trabajar y cuál es el motivo de esa conducta que el Señor demanda de nosotros, ¿no? La idea es ver 3 puntos hoy: la naturaleza del trabajo, la necesidad del trabajo, también cuál es la actitud con la cual nosotros debemos trabajar y el motivo de por qué nosotros debemos comportarnos de esa manera. Pero si ustedes se fijan, el contexto en donde el apóstol Pablo se dirige a Timoteo es el contexto de la esclavitud, ¿no? Y ahora quiero detenerme para hablar acerca de la esclavitud. ¿Cuál era el concepto de esclavitud que había en el tiempo del apóstol Pablo? En el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. La realidad es que la esclavitud era algo muy común en esos tiempos. Se dice que los historiadores que 1/3 de la población del Imperio Romano eran esclavos. Eran esclavos. 1 de cada 3 personas era esclava. Algunos historiadores dicen que ese porcentaje era aún mayor de esclavos. Entonces, los esclavos eran una parte importante dentro de la estructura económica del imperio, ¿no? De hecho, por eso nos vamos a encontrar en toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, versículos que vayan en contra de la esclavitud.
Nunca los discípulos, los apóstoles, después hay una razón de por qué eso, ¿no? Nunca los apóstoles, ni Pablo, ni el apóstol Pablo tampoco, mandó a que se rebelen contra la esclavitud. Porque imagínense que 1/3 de la población era esclava, y si el apóstol Pablo iba a alentar a que vayan en contra de la esclavitud, el caos social que se hubiese ocasionado dentro del imperio, ¿no? Además, que la rebeldía de los esclavos muchas veces era condenado con la muerte. Entonces, ir en contra de la esclavitud podría significar una revolución sangrienta en aquellos tiempos. Por eso el apóstol Pablo, y vamos a ver que todo el Nuevo Testamento, la idea es transformar la esclavitud, que vamos a ver cómo era la esclavitud. Nosotros tenemos una concepción muy negativa de la esclavitud por películas o quizás los últimos ejemplos de esclavitud que se pudieron encontrar en nuestros países, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, donde se desarrolla la mayoría de las películas. Pero la esclavitud, el sistema de esclavitud que había en ese tiempo no era tan negativo, ¿no? La realidad es que muchos esclavos eran personas. La esclavitud podía ser generada porque por comprar, muchos esclavos eran comprados, muchos esclavos se conseguían como prisioneros de guerra, muchos esclavos se vendían a sí mismos para pagar deudas. De hecho, se recibían esclavos como regalos, como herencia también. Pero, como decía al principio, la esclavitud en aquel tiempo era un sistema que dentro de todo funcionaba bien. ¿Por qué? Porque los esclavos también tenían algunos derechos. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos como el Señor, si bien no había una ley que prohibía la esclavitud, pero sí habían leyes que protegían los derechos de los esclavos. Por ejemplo, los esclavos judíos sobre todo no podían ser esclavos mayores a 6 años. No podían estar en la esclavitud en un periodo mayores a 6 años. Una vez que se cumplían los 6 años, ellos eran libres. También, por ejemplo, los esclavos en el Antiguo Testamento tenían el derecho a disfrutar el día de reposo, el día para adorar al Señor. Los esclavos tenían varios derechos civiles y económicos. Por ejemplo, los esclavos podían tener otros esclavos, ¿no? Y en el Imperio Romano, si bien había maltratos, había esclavos que realmente sufrían, pero eso tristemente es parte de la naturaleza caída del hombre, y eso se ve en todos los sistemas. Aún en el sistema capitalista en el cual vivimos, en donde hay personas que maltratan a sus empleados. Pero más allá de todo eso, la realidad es que la esclavitud era un sistema que funcionaba. ¿Por qué? Porque muchos esclavos vivían mejor incluso que los asalariados. Los asalariados eran personas que eran contratadas para tareas específicas o para tareas temporales. Y los esclavos muchas veces tenían asegurada la comida, la ropa, la vestimenta. Eran considerados incluso a veces parte de la familia. Y por eso a veces los esclavos la pasaban mejor que los asalariados, porque los asalariados, con todo lo que cobraban más los gastos, a veces le quedaban menos dinero que incluso lo que cobraban los esclavos, ¿no? Por eso vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que nunca de manera directa se prohíbe la esclavitud, porque dentro de todo, en aquel contexto, era un sistema que funcionaba. Más allá de los maltratos que a veces había en algunas ocasiones, que incluso estaba visto de manera perjudicial para el amo, ¿no? La sociedad condenaba los maltratos a los esclavos dentro del contexto romano, ¿no? Y ese era el contexto en donde se daban estas instrucciones, ¿no? Cuando Pablo llegó a Efesios, predicó el Evangelio, muchos esclavos llegaron al conocimiento del Señor, muchos esclavos adoptaron y creyeron en el Evangelio. Y esa verdad que el Evangelio nos enseña, que somos libres del pecado, a veces traía una confusión con su estado social, ¿no? Porque ahora son libres en Cristo, pero eran esclavos. Entonces eso traía confusión quizás en muchos de los esclavos que eran parte de la iglesia en Éfeso. Recuerden que Timoteo estaba encargado dentro de la iglesia de Éfeso. Entonces esos esclavos que ahora habían sido transformados por el poder del Evangelio tenían una tensión entre esas dos realidades. Ahora son libres en Cristo, son libres del pecado, pero siguen siendo esclavos. Entonces parecía, por lo que Pablo está diciendo aquí, que estos esclavos
que ahora fueron transformados por el Evangelio, no se estaban comportando adecuadamente con sus amos, ¿no? Habían mezclado la realidad de su nueva posición en Cristo. Ellos necesitaban entender que su libertad espiritual en Cristo en ningún momento alteraba su posición social, porque ellos seguían siendo esclavos. Ellos debían seguir trabajando como esclavos, así como pasa en nuestros días. Nosotros el hecho de que somos transformados por el poder del Evangelio no cambia nuestra condición social. Nosotros tenemos que seguirle trabajando, tenemos que ir a trabajar. Ellos necesitaban tener una visión bíblica de lo que es el trabajo. Y de hecho, el apóstol Pablo no es la primera vez que le habla sobre la esclavitud a la iglesia de Éfeso. La carta que Pablo le escribió a Éfeso, a los Efesios, lo escribió un año antes de escribir esta carta. Y él ya le había hablado a la iglesia en Éfeso acerca de la esclavitud, ¿no? Dándoles las responsabilidades que tienen los esclavos, pero al mismo tiempo cuáles son las responsabilidades que tenían los amos para con los esclavos. Por eso decíamos que no hay un versículo de manera directa que prohíba la esclavitud, pero el apóstol Pablo instruía cómo los amos debían tratar a los esclavos y a su vez cómo los esclavos debían tratar a sus amos. Y eso, a la larga, transformó el sistema de la esclavitud. Abolió totalmente los maltratos y todo lo negativo que había en la esclavitud. De hecho, son muchos creyentes, de hecho muchos de los reformadores trabajaron para eliminar la esclavitud, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos. En Estados Unidos la esclavitud fue abolida por varios creyentes que impulsaron prohibir la esclavitud, ¿no? La esclavitud en Estados Unidos sí era muy contraria a lo que pasaba, ¿no?, en Roma. Pero la realidad es que Pablo ya había hablado a la iglesia de Éfeso acerca de la esclavitud. Él en el capítulo 6 de Efesios dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos en Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Pero ahora Pablo va a enfatizar la relación o la responsabilidad que tenían los siervos para con los amos. En la carta que él escribió a la iglesia, habló de las dos responsabilidades. Pero ahora Pablo le va a escribir a Timoteo acerca de la responsabilidad que tenían los siervos para con los amos. Se ve que todavía eso no había sido corregido dentro de la iglesia. Se ve que seguían habiendo problemas dentro de la iglesia con respecto a la responsabilidad o a la conducta que tenían los siervos para con los amos. Había rebeldía en los creyentes que eran esclavos para con sus amos. Y la realidad es que el no querer trabajar o no obedecer a sus amos es una manifestación, ¿no?, de la rebeldía en nuestros corazones. Y ahora vamos a ver acerca de la necesidad y la importancia del trabajo. Vamos a ver cuál es la naturaleza del trabajo, qué es lo que Dios piensa acerca del trabajo, ¿no? Porque la realidad es que Pablo nunca abolió el trabajo, nunca abolió la esclavitud. Si nosotros miramos el verso 1, dice: todos los creyentes que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Él nunca dijo: dejen de trabajar y dejen de la esclavitud. No, sigan trabajando, sigan siendo esclavos, pero cambien su actitud. Y esa es la idea. Nunca abolió el trabajo, nunca abolió la esclavitud, sino que él insistió en que sigan trabajando, pero debían cambiar su actitud, debían cambiar su conducta con respecto al trabajo y con respecto a sus amos. El trabajo es un deber de todo hombre, y más todavía si somos creyentes. La realidad es que necesitamos trabajar para poder sustentarnos. El apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pero al mismo tiempo, también en esta misma carta, en el capítulo 5, dijo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. El trabajo es esencial para el sustento diario, es esencial. El Señor lo dispuso para que nosotros podamos sustentarnos. Nosotros no vivimos del maná como vivía el pueblo de Israel. No nos levantamos y esperamos que el Señor nos envíe la comida. No, tenemos que salir a trabajar para poder sustentarnos. Necesitamos ganarnos el sustento con nuestro trabajo. El hecho de ser cristianos no nos priva de trabajar. Pero realmente en el contexto dentro de muchas iglesias, muchos creyentes ven al trabajo como parte de la maldición que el Señor le dio a Adán y Eva luego de haber pecado, ¿no? Muchos por eso ven al trabajo como un aspecto negativo, como algo negativo, como que algo que tenemos que soportar, ¿no? Como una consecuencia del pecado. Pero la realidad que el pecado estuvo mucho antes que Adán y Eva pecaran, ¿no? Mucho antes que Adán y Eva pecaran. Porque la esencia del trabajo va más allá de un medio para sustentarnos, ¿no? Porque el trabajo es un deber sagrado. El trabajo vamos a ver que es un acto de adoración a Dios. No es un medio solamente para sostenernos. De hecho, eso va a ser la consecuencia del pecado, ¿no? Como un medio para sostenernos. Porque el trabajo en sí fue diseñado como un deber sagrado, como un acto de adoración hacia Dios. Porque decíamos recién que el trabajo incluso existió antes que Adán y Eva pecaran, ¿no? De hecho, el primer trabajador ni fue ni Adán ni Eva, fue Dios mismo. Dios es un Dios trabajador. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios es un Dios trabajador. Dios fue el primer trabajador en la tierra, en el universo. Y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto, dice Génesis 1:31. Dios vio el fruto de su trabajo y lo llamó muy bueno y se complació en el resultado de su obra. Dios fue el primer trabajador y dice que todo lo que había hecho era bueno, era perfecto. El Salmo 19 nos dice que la creación nos habla de cómo es Dios. Dios se revela al universo, se da a conocer a través de su obra. Las obras muestran cómo es Dios. La creación nos muestra cómo es Dios. Esa es la revelación natural, como los teólogos lo llaman, ¿no? La creación muestra cómo es Dios. Sus obras muestran cómo es Él, ¿no? Pero el primer trabajador fue Dios. Dios es el que primer puso a prueba o puso en práctica el trabajo. Y una de las obras más destacadas dentro de la creación, dentro de lo que Dios hizo, es el ser humano. Somos nosotros, los hombres. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso implica que nosotros debemos imitarlo. Y entre otras cosas, debemos imitar esa faceta de trabajador. De hecho, el Señor en Génesis 27:28, cuando Él creó al hombre, y dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardare. Eso antes de pecar. El Señor trabajó, fue el primer trabajador, creó al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Y qué le hizo? ¿Y qué le dio? La responsabilidad de trabajar. Porque Él tenía que sojuzgar, tenía que señorearse, tenía que administrar la creación, tenía que dominar, ejercer el control sobre la creación, tenía que labrar el huerto, tenía que fomentar el crecimiento, hacerlo crecer y también tenía que guardarlo, tenía que mantenerlo. Él tenía que continuar con la obra que Dios había comenzado. Y eso es antes de que pecaran. Antes de que pecaran. Porque el trabajo es bueno para Dios. Fíjense que nosotros en el verso 31 dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y antes de decir eso, Él había dado la responsabilidad de trabajar sobre el huerto. Por eso el trabajo
en sí mismo es algo bueno. Es una responsabilidad que el Señor nos dio para que reflejemos su carácter. Para que reflejemos su carácter. Fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios trabajador. Y nosotros tenemos que mostrar esa misma faceta en nuestras vidas, ¿no? Ser trabajadores. Pero ¿qué pasó con la caída? ¿No? Porque después Adán y Eva pecaron, ¿no? El primer trabajador fue Dios, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, ¿no? Y por eso nosotros debemos ser trabajadores. Debemos buscar trabajar, debemos anhelar trabajar. Pero ¿qué pasó con la caída? Ellos desobedecieron sus órdenes. Adán y Eva desobedecieron las órdenes del Señor y eso cambió un poco las condiciones en las cuales ellos iban a trabajar. Ahora el trabajo se volvió fatigoso, ¿no? Cansador, tedioso, incluso doloroso. Por eso no cambió la necesidad de trabajar, ¿no? Porque nosotros fuimos creados de imagen y semejanza de Dios y la responsabilidad de trabajar estaba antes que la caída. Ahora cambió la condición en la cual nosotros íbamos a tener que trabajar. Ahora iba a ser fastidioso, agotador, tedioso, doloroso. Iba a ser fútil, ¿no? Incluso que los mayores esfuerzos que nosotros hagamos no va a ser la productividad al 100%, podríamos decir. Va a haber inutilidad, va a haber infructuosidad, ¿no? Y además de eso, además de que iba a ser fatigoso, doloroso, fútil, que no íbamos a producir al 100%, ¿no? Porque ahora la tierra iba a producir cardos, espinos, también ahora se iba a volver una obligación para sustentarnos. Adán y Eva no tenían que trabajar para sustentarse, porque ellos tenían las frutas, ¿no? Ellos debían administrar, debían cultivar, pero ahora iban a tener que hacerlo como una obligación para poder sostenerse y sustentarse, ¿no? De hecho, Pablo le dice a los Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, en el capítulo 3, dice: a los tales mandamos y exhortamos que por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora el hombre tenía que trabajar de manera obligada para sostenerse y sustentarse. El pecado cambió la condición en la cual nosotros debíamos trabajar, pero no cambió la necesidad, no la naturaleza del trabajo. Nosotros fuimos creados para ser trabajadores como nuestro Dios es trabajador, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. E incluso la caída no solo cambió la condición de nuestro trabajo, sino que también cambió la condición del corazón del hombre. Decíamos recién que el trabajo va más allá de un medio para sostenerse, para sustentarnos, sino que es un acto de adoración. Si Adán y Eva no pecaban, toda su vida iba a ser sagrada, porque todo lo que hacían era en adoración a Dios, ¿no? Y ahora cuando ellos pecaron, cuando Dios impartió la maldición hacia la tierra, hacia ellos, ahora los trabajadores, ahora los hombres no buscan con su trabajo adorar a Dios. Muchas veces se adoran a sí mismos, muchas veces buscan identificarse con el trabajo, que después vamos a ver eso. Pero la caída, el pecado, distorsionó la condición en la cual nosotros íbamos a trabajar y también distorsionó, obviamente, nuestro corazón. Ahora no buscamos trabajar para adorar a Dios. Eso es lo que hacen todos los hombres. Eso es lo que hacíamos nosotros antes de conocer al Señor. Por eso, mis hermanos, el modelo que nosotros debemos seguir es el modelo de Dios, es Dios mismo. De hecho, cuando Dios le habla a Moisés, cuando le imparte la ley, en Éxodo 20, hablando acerca del día de reposo, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Fíjense, dice: trabajarás 6 días así como Dios trabajó 6 días. Dios es nuestro modelo de trabajo. Nosotros debemos ser personas trabajadoras como Dios lo es. E incluso no solo trabajó en la creación, sino que Él sigue trabajando en nuestros días. ¿Y en dónde lo vemos?
En la creación. Él sustenta la creación. Él sostiene la creación. Llueve porque Dios lo permite. De hecho, el Señor Jesús, en Juan 5:17, hablando acerca contra los fariseos que le culpaban al Señor que trabajaba aún en los días de reposo, el Señor le respondió y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, el modelo de trabajo es el mismo Dios, nuestro mismo Dios, ¿no? Nosotros debemos entender que la verdadera satisfacción del hombre no se encuentra con el trabajo, no se encuentra en el trabajo, como muchas veces hay personas. Después vamos a ver, ¿no?, los extremos acerca del trabajo. La verdadera satisfacción en el hombre no se encuentra en el trabajo en sí mismo, sino en obedecer a Dios, ¿no? Nosotros no encontramos satisfacción en trabajar, en ser lo más productivo posible. No, nosotros trabajamos para obedecer a Dios. Nuestra satisfacción, nuestro gozo está no en trabajar en sí, sino en obedecer a Dios trabajando. En obedecer a Dios trabajando. Muchas personas pasan horas y horas trabajando para conseguir un nombre, para conseguir un logro, pero nosotros trabajamos porque obedecemos a Dios. Porque nuestra satisfacción está en obedecer a Dios. No para ser alguien, no para conseguir algo, sino porque queremos agradarle a nuestro Dios. Por eso la satisfacción está más allá del trabajo, sino está en obedecer a Dios. Y Dios quiere que nosotros trabajemos. Debemos entender que la pereza y la vagancia es una expresión de la rebelión del hombre contra Dios. La pereza y la vagancia es una expresión de la rebelión del hombre contra Dios. La pereza va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de lo que Dios es, va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la pereza es un problema de corazón, porque la raíz de la pereza es el orgullo. Nosotros encontramos innumerables versículos que atacan a la pereza, ¿no?, en Proverbios. Uno de ellos, Proverbios 21:25, dice: el deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar. De hecho, el libro de los Proverbios relaciona mucho la pobreza con la pereza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Pero la pereza va en contra de lo que Dios es, en contra de lo que Dios quiere, en contra incluso de la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? La pereza es una expresión de la rebelión del hombre contra Dios. Por eso, hermanos, más allá de que ahora el trabajo es necesario para sostenernos, para sustentar a nuestra familia, el trabajo es un acto de adoración. Nosotros debemos entender el trabajo como un medio para adorar a nuestro Dios. ¿Y cuál es la actitud con la cual el apóstol Pablo va a hablarle a Timoteo, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tenían que tener en este caso los esclavos? Y decía al principio que la esclavitud era un sistema que dentro de todo estaba funcionando dentro de la sociedad romana, y es por eso que nosotros debemos entender que esos mismos principios que Pablo le está dando a estos esclavos, a Timoteo para que le dé a los esclavos, esos mismos principios son aplicables en nuestros días. Son aplicables en el sistema en el cual vivimos, en el sistema laboral en el cual vivimos, que teniendo nuestros empleadores y nosotros siendo empleados. Estos mismos principios que le va a dar Pablo aquí deben ser aplicados en nuestras vidas, deben ser aplicados en nuestras relaciones laborales. Por eso no miremos como que es algo que ya pasó de moda o que ya no está vigente en nuestros días, ¿no? No, es algo que nosotros debemos y estamos llamados a aplicar con nuestros jefes, con nuestros superiores, con nuestros patrones. El apóstol Pablo le dice acerca de cuál es la actitud con la cual ellos debían trabajar, ¿no? Nosotros entendemos que el trabajo es una necesidad, que el trabajo nosotros tenemos que trabajar para sostenernos, pero también para adorar a Dios. Pero Pablo ahora quiere mostrarles cuál es la actitud con la cual debían trabajar. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pablo divide en dos, ¿no? Uno, él instruye a aquellos siervos, a aquellos esclavos, en los cuales tienen amos que son inconversos, que no son creyentes.
Pero también después instruye a aquellos siervos, a aquellos esclavos que sí tienen amos que son creyentes y que quizás estén dentro de la iglesia. Amos y siervos. No, pero en el verso 1 se va a enfocar en aquellos que tenían amos que son incrédulos, que no creen en Dios. La palabra yugo que usa Pablo aquí en el verso 1 es el armazón que usaban los animales para remolcar y para trabajar, ¿no? La idea es mostrar un sometimiento a la autoridad, ¿no? Los bueyes que tenían el yugo no se sometían a aquel hombre que los dirigía, ¿no? La palabra yugo habla de servidumbre, de esclavitud. También a eso hace referencia a la palabra esclavitud que usa Pablo aquí. No es la palabra doblos, que significa que una persona legalmente es propiedad de otra y cuyo sustento entero y propósito están determinadas por su amo. Es una persona en sumisión a otra persona, pero Pablo no está hablando de un contexto negativo. De hecho, esta misma palabra se usa en cuanto a los siervos del Señor, ¿no? No está hablando de un contexto negativo, sino que quiere instruir acerca de cómo ellos debían trabajar. De hecho, la misma palabra también que se usa por amos es la palabra déspote, que se traduce en español como déspota, ¿no? Nosotros a veces tenemos una concepción muy negativa de la palabra déspota. Es aquella que habla de autoridad absoluta y general sobre otros, ¿no? Pero esa misma palabra de amos, que es déspota, también se utiliza para hacer referencia al Señor, a Cristo y a Dios Padre, digo, ¿no? Eso hace referencia a una autoridad absoluta, que no hay una autoridad como ellos, ¿no? En pocas palabras le está diciendo cómo se debían comportar aquellos que están bajo sumisión de otras personas, ¿no? Aquellos que son propiedad de otra persona, porque los amos, los siervos, eran parte del capital de una persona. Eran considerados muchos como bienes, ¿no? Y cómo ellos debían comportarse para con sus amos, ¿no? Debían tener a sus amos dignos de todo honor, debían considerar, debían estimar, tener con sumo respeto a sus amos. Debían mostrar respeto, obediencia y tener una correcta valoración de la autoridad de sus empleadores. Debían respetarlos y sobre todo debían obedecerlos. Debían obedecerlos. Nuestra obediencia a Cristo nunca nos puede llevar a la desobediencia de nuestros empleadores, a menos que nos manden a pecar, obviamente, ¿no? Ahí debemos aplicar el mismo principio que aplicaron los apóstoles. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero nunca la obediencia a Cristo nos lleva a la desobediencia de nuestros empleadores. Por eso el respeto y el honor que Pablo está hablando aquí, está hablando en torno a la obediencia, ¿no? Tengan a sus amos. Ese adjetivo de sus habla de un adjetivo posesivo, de una relación que implica un deber, ¿no? Por eso dice, también Pablo habla a las esposas que las esposas deben sujetarse a sus esposos. Habla de una relación que implica un deber, ¿no? Y la relación entre un siervo y un amo, entre un empleado y un empleador implica un deber. Y ese deber es la obediencia, el respeto, la sumisión, ¿no? Ellos debían someterse a sus amos. Nosotros debemos someternos a nuestros jefes, a nuestros superiores. Debemos respetar las autoridades, en pocas palabras. Detrás del mandato de Pablo, aquí, de estimar digno o tener de digno honor a sus amos, está hablando de una cuestión más objetiva que subjetiva. Porque el hecho de someterse, de sujetarse, de obedecer, va más allá de quién es el amo, va más allá de cómo es el amo, va más allá de lo que pensemos de ese amo, va más allá de lo que pensemos de nuestros jefes, va más allá de cómo se comporta nuestro jefe. Porque es algo objetivo. Nosotros debemos someternos aún cuando nos trate con destrato, aún cuando nos trate con injusticia. No, porque la obediencia no está limitada a una condición de que el amo sea una buena persona. No, debían obedecerlo, más allá de cómo era el amo, más allá de que incluso lo maltratara. No, de hecho, el apóstol Pablo dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor.
Nosotros vimos en el capítulo 5 que también debían tratar a honrar a las viudas, que en verdad lo son. También vimos que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Algo similar a lo que estaba pidiendo Pablo para con los siervos, con los amos. No, pero hay una diferencia aquí. Porque esa honra que Pablo le estaba dando a Timoteo acerca de las viudas y acerca también a los pastores implicaba también un sostén económico. Y acá obviamente no está hablando de un sostén económico. Está hablando de un respeto, de una sumisión, de obediencia. Pero además de eso, los otros mandamientos acerca de honra a las viudas y a los pastores implicaban una conducta adecuada tanto de las viudas como de los pastores. Porque fíjense, honra a las viudas que en verdad lo son, no a todas las viudas, sino a las viudas que en verdad lo son. Y dice, a los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pero aquí no está esa condición. Por eso estamos hablando de un mandamiento más objetivo que subjetivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a obedecer, a someternos, a respetar, a valorar a nuestros jefes, cualquiera sea la persona que está en esa autoridad. Cualquiera sea, ¿no?, la actitud con la cual ejerce su autoridad, ¿no? Por eso, de hecho, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los de difícil soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y los afables. Sométanse incluso a los que los maltratan. Y eso es un mandamiento que se aplica en nuestros días. Este mandamiento no tiene excepciones. No podemos ir eligiendo a quién obedecer y a quién no. No podemos devolver con la misma moneda. No podemos decir que obedecemos y después salir hablando mal de nuestros jefes. Tenemos que someternos y obedecer, incluso cuando sean injustos con nosotros. Incluso aún cuando nos maltraten. Tampoco la razón de nuestra obediencia es el beneficio personal, sino que la razón de nuestra obediencia es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Lo hacemos en obediencia a sus mandatos porque queremos glorificar su nombre con nuestra conducta. Cuando nosotros nos sometemos a nuestros jefes, cuando los siervos se sometían a sus amos, estaban glorificando a Dios. Estamos glorificando a Dios, y tampoco estoy diciendo que nosotros no tenemos que hacer planteos. Porque cuando nuestros planteos están debidamente justificados o con argumentos sólidos, está bien que planteemos. Pero debemos hacerlo en amor y respeto, en obediencia, en sumisión a nuestros jefes. Porque son las autoridades que Dios puso. Nosotros glorificamos a Dios cuando nos sometemos, cuando obedecemos, cuando respetamos. Obviamente siempre que no nos manden a hacer cosas que van en contra de su palabra, en contra de su voluntad. De hecho, el apóstol Pablo habla también a la iglesia de Colosa acerca de los siervos. Dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Fíjense, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pablo también le dice a Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todos, que no sean respondones, que se sometan a sus amos. Que nos sometamos a nuestros jefes, que nos sometamos a nuestros superiores, que respetemos a nuestros superiores. De hecho, también Pablo le habló a la iglesia de Éfeso, como leíamos hoy: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Obedezcan a sus amos. No podemos estar quejándonos por todo. No podemos vivir en una queja constante, quejándonos por todo, nos molesta todo. Debemos hacer el trabajo de buena voluntad, trabajen con entusiasmo, dice la Nueva Traducción Viviente, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Efesios 6, ¿no? Debemos obedecer cuando nos estén mirando y cuando no lo estén, porque nosotros sabemos que estamos sirviendo a Dios en nuestro trabajo. Traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Y ese es el respeto, esa es la honra que tenían que tener los amos, los esclavos para con los amos, ¿no? Esa honra se habla de obediencia. Debemos hacerlo con excelencia. Debemos trabajar con excelencia. Sírvanlo con sinceridad, tal como servirían a Cristo. El problema con nuestro trabajo es que hemos nosotros perdido la conexión entre Dios, el trabajo y la adoración. En que no vemos al trabajo como un medio para adorar a Dios. Nosotros tenemos que ver el trabajo como un medio de adoración, no como un mal necesario. A veces lo vemos así, como un mal necesario. Oh, tenemos que ir a trabajar. Oh, mañana es lunes. Bueno, hay canciones que hablan acerca del trabajo, que no quieren trabajar. Pero nosotros debemos ver el trabajo como un medio de adoración. Cuando nosotros vamos a la empresa, vamos a la casa, o vamos al lugar donde nosotros trabajamos, tenemos que ir con la intención de adorar a Dios con nuestro trabajo, con excelencia, con amor, con entusiasmo. La realidad es que el Evangelio no cambia la condición de nuestros trabajos, ¿no? Porque tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar con entusiasmo, pero sí cambia la condición de nuestro corazón. Sí cambia la condición de nuestro corazón. El trabajo sigue siendo fatigoso, sigue siendo obligatorio para todos, pero ahora nosotros lo podemos usar para adorar a Dios. Podemos hacer lo que Adán y Eva estaban llamados a hacer, que era adorar a Dios a través de sus trabajos. ¿No? Ahora el Evangelio no cambia la condición de nuestro trabajo porque nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros vamos a tener que cansarnos en el trabajo como lo hace el resto de las personas. Pero ahora nosotros entendemos que lo hacemos para adorar a Dios. Eso es lo que permitió el Evangelio, ¿no? Cristo vino y se hizo hombre para morir en una cruz y ocupar el lugar que nosotros merecíamos, ¿no? Y ahora hemos sido reconciliados con Dios y ahora todo lo que hagamos lo podemos hacer para la gloria de Dios, ¿no? El Evangelio cambia la mira de nuestro corazón porque nuestra identidad y nuestra seguridad ahora están en Cristo y no en nuestros trabajos. No trabajamos para ser alguien, decíamos. Trabajamos para obedecer a Cristo. Trabajamos para darle la gloria a Dios porque cuando obedecemos a Dios estamos glorificándolo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que el trabajo secular no es menos santo que el trabajo de un pastor. El trabajo secular, el trabajo que estamos haciendo nosotros no es menos santo que el trabajo de un pastor. Ambos son siervos de Dios, ambos deben hacerlo para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad. Por eso el trabajo debemos verlo como un medio para adorar a Dios. Por eso todos tenemos que ver a nuestros trabajos como un llamado de Dios para adorarlo, ¿no? Por eso si somos, no es que para santificar nuestro trabajo debemos hacerlo dentro de la iglesia, ¿no? Si eres un arquitecto, no es que para que seas santo o sea un siervo de Dios tienes que diseñar la iglesia. Ojalá, gloria a Dios por eso, ¿no?
Pero tu trabajo en cualquier empresa donde lo hagas es santo. Es santo. Nosotros estamos llamados para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. E incluso en nuestro trabajo. El trabajo que hacemos no es santo solamente porque predicamos el Evangelio. No, cuando somos productivos, cuando trabajamos con fidelidad, cuando trabajamos con entusiasmo, estamos glorificando a Dios. Porque Dios nos manda a ser personas trabajadoras. Porque Dios nos manda a trabajar. Debemos desarrollar el talento que Dios nos dio para la gloria de Dios. Debemos hacerlo con excelencia porque estamos sirviendo a Dios y no a los hombres. No tenemos que ser como los menonitas o como los monjes que se apartaban de la sociedad para vivir una vida consagrada. No, nosotros estamos llamados a vivir una vida consagrada dentro de la sociedad en donde el Señor nos dejó. Nosotros debemos consagrar nuestro trabajo, obedeciendo a lo que Dios nos manda. No podemos disasociar lo espiritual de lo secular, no podemos dividir lo espiritual y lo secular, no podemos ver los domingos como lo espiritual y todo lo otro secular. No, debemos ver todo espiritual. El trabajo también es espiritual, porque estamos obedeciendo a Dios. Todo debe hacerse para la gloria de Dios. De hecho, eso fue uno de los pilares de la Reforma, ¿no? Ellos veían a los trabajos o a las profesiones como un ministerio de Dios, ¿no? Como una respuesta al llamado de Dios, ¿no? Nosotros estamos llamados a trabajar. Ellos consideraban los lugares de trabajo como campos de misión. Ellos entendían o ellos impulsaron y enseñaron el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. Toda nuestra vida es consagrada a Dios. No solamente lo que hacemos los domingos, no solamente lo que hacemos en la iglesia, sino que toda nuestra vida es consagrada a Dios. Toda nuestra vida debe estar consagrada a Dios. Nosotros vivimos la totalidad de nuestras vidas corandeo, decían ellos, delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios. Y por eso veían toda su vida como consagrada a Dios. No solamente lo que pasaba en la iglesia, no solamente lo que pasaba en los domingos, sino que sus trabajos lo consagraban a Dios. ¿Y cómo lo consagraban? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios en el trabajo, sometiéndose a sus amos, sometiéndose a sus jefes, en humildad, ¿no? Buscando la excelencia en lo que hacían. Por eso la Reforma no solamente tuvo influencia en la parte doctrinal, sino que también en la parte económica. Tuvo una explosión económica en la época de la Reforma porque la Iglesia Católica distinguía la vida consagrada con la vida secular. Ellos entendían que había algunas tareas perfectas y algunas tareas permitidas, lo llamaban ellos. Las tareas perfectas eran lo que hacían los monjes, los sacerdotes, ¿no? Y las tareas permitidas eran los que hacían los demás laicos, que debían ir a trabajar, que eso se le permitía. Pero no, los reformadores cambiaron ese paradigma. Ahora decían que todas las cosas son consagradas a Dios. Toda nuestra vida es un acto de adoración a Dios. No podemos separar lo que hacemos en la iglesia con lo que hacemos el resto de la semana. Por eso decíamos al principio que nosotros venimos los domingos a continuar adorando a Dios, porque lo venimos adorando todos los días de la semana, en nuestra familia, en nuestros hogares y también en nuestros trabajos. Nosotros nos vamos los lunes, los martes, todos los días de las semanas a servir a los hombres, sino que servimos a los hombres porque estamos sirviendo a Dios. Hermanos, todas nuestras vidas están delante de la presencia de Dios. Pero Pablo también le da una razón de por qué ellos se debían someter a sus amos, ¿no? ¿Por qué debían tener una conducta de sumisión, de obediencia a sus amos? Todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. La palabra blasfemar significa maldecir, difamar. Pablo le quería mostrar que su conducta en el trabajo afectaba cómo las demás personas ven a Dios y al Evangelio. Y eso es sumamente importante, hermanos. No solo el trabajo es un acto de adoración, es un medio para adorar a Dios, sino que también nuestra conducta que nosotros tenemos en el trabajo
va a afectar la forma en que las personas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros superiores ven a Dios y al Evangelio. Nuestra conducta y nuestra forma de trabajar influyen en los que piensan nuestros compañeros y jefes acerca de nuestro Dios, de nuestra fe. Usted imagine si somos rebeldes, imaginémonos si somos rebeldes, respondones, improductivos, holgazanes. ¿De qué evangelio le vamos a predicar? ¿Qué le vamos a predicar que Dios transformó en nuestras vidas si somos holgazanes? Si no obedecemos, si somos desobedientes, si somos rebeldes. ¿De qué evangelio le vamos a predicar? La rebeldía y la holgazanería, la pereza, van en contra de lo que Dios nos manda. Muestran una verdad diferente de la que Dios es y de lo que Dios ordena. Cuando nosotros somos holgazanes, cuando nosotros somos perezosos, cuando nosotros nos quejamos por todo, cuando vivimos criticando, estamos permitiendo que Dios sea cuestionado y desacreditado por nuestra conducta. De hecho, el apóstol Pablo habló acerca de Israel. En Romanos 2 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de ustedes el nombre de Dios es difamado, es maldecido, por su conducta, por su desobediencia, por ser un pueblo de dura cerviz. Los demás pueblos alrededor maldicen a Dios por cómo son ustedes. Nosotros estamos llamados, recuerden, a ser imagen y semejanza de Dios, a reflejar, a ser un reflejo de lo que Dios es. El creyente está llamado a ser un reflejo de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para nosotros, de la voluntad de Dios. Ustedes imagínense si nosotros somos rebeldes. Tener una conducta obediente en el trabajo es promover el Evangelio, es estar promoviendo el Evangelio. De hecho, el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera carta dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La Nueva Traducción Viviente traduce ese versículo y dice, hablando acerca de este concepto, ¿no?, que está hablando el apóstol Pablo aquí a Timoteo. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes le hablará sin palabras. Y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Ellos serán ganados sin palabras. Y es un concepto similar al cual está hablando Pablo a Timoteo. Ustedes tienen que tener una conducta digna del Evangelio. Digna del Evangelio. Nuestra conducta debe reflejar la obra de gracia de Dios en nosotros. Nuestra conducta debe hacer que el Evangelio sea algo hermoso, algo precioso. Debe embellecer el Evangelio. De hecho, esto le habla Pablo a Tito. Dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. La idea es que cuando trabajamos con fidelidad a Dios, embellecemos la palabra de Dios y el Evangelio se hace más atractivo a los incrédulos. La palabra adornen viene de la palabra cosméticos. Las mujeres todavía están más acostumbradas a esa palabra, ¿no? Hace referencia a embellecer, a ser atractivo, decorar, adornar, poner en orden. Nuestras conductas deben adornar el Evangelio. Nuestra conducta debe hacer creíble el Evangelio, mis hermanos. ¿De qué Evangelio vamos a predicar si nosotros vivimos totalmente en contra de lo que estamos predicando? ¿Qué van a querer escucharnos? ¿Qué van a querer creer lo que nosotros estamos predicando si nosotros vivimos totalmente lo contrario?
¿De qué vamos a predicar el evangelio del arrepentimiento si somos ladrones, si somos holgazanes? Si siempre respondemos con hostilidad. Un autor dice, como un hermoso cuadro puede ser realzado con un marco apropiado, así también hacemos atractiva la enseñanza cristiana cuando exhibimos su poder y verdad en nuestras vidas. En nuestras vidas. Nuestro ejemplo es un argumento fuerte para nuestra doctrina. No es lo mismo estar predicando algo que no vivimos que estar predicando algo que se ve reflejado con nuestro estilo de vida. Dios cambió mi corazón, Dios transformó mis principios, pero eso también se ve reflejado en nuestras vidas, en nuestro trabajo, cuando obedecemos, cuando somos obedientes, cuando somos sumisos, cuando somos productivos, cuando nos esmeramos para mejorar, para producir lo máximo que podamos. No, nosotros estamos poniendo en práctica el Evangelio. El creyente es una carta abierta al mundo y quizá nuestros compañeros y nuestros jefes sean lo más cercano al Evangelio que ellos tengan. Quizá nosotros seamos lo más cercano al Evangelio que nuestros jefes y que nuestros compañeros tengan. MacArthur dice acerca de este versículo, dice, tener una conducta adecuada o una actitud adecuada de sumisión y respeto y realizar un trabajo con caridad son requisitos necesarios para proclamar un evangelio creíble. Hermanos, el hecho de ser sumiso, de obedecer, de tener sumo respeto a nuestras autoridades laborales, tiene un fin evangelístico. Tiene un fin evangelístico. ¿No? ¿Quién dice que Dios no puede usar para traer a la salvación a nuestros jefes o a nuestros compañeros? ¿Quién te dice que el Señor nos permita tener la oportunidad de poder predicar el Evangelio? Pero para eso debemos tener una conducta que sea digna del Evangelio que estamos predicando. No podemos comportarnos como un inconverso. No podemos comportarnos de una forma contraria a lo que estamos predicando, hermanos. Qué feo es escuchar que un empleador hable y diga que los creyentes son cualquier cosa. Vienen siempre tarde, no obedecen, viven protestando, viven criticando. No, hermanos, nosotros debemos poner en práctica el Evangelio. El trabajo no es algo que nosotros debemos soportar, sino que es una oportunidad para glorificar a Dios en lo que hacemos. Y si es posible, también es una oportunidad para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Por eso si es posible, hermanos, nuestro trabajo no es santo porque predicamos el Evangelio. No, nuestro trabajo es santo cuando somos productivos, cuando nos sometemos a nuestros jefes. ¿No? Y si es posible y si se da la oportunidad, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. ¿No? Prediquemos el Evangelio porque es necesario que ellos no solo vean el Evangelio, sino que escuchen el Evangelio. No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si es posible, prediquemos el Evangelio, pero antes tratemos de vivir el Evangelio. Tengamos una conducta ordenada, una conducta que refleje el Evangelio que estamos predicando. No, nuestra fe se ve reflejada en lo que hacemos, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Nuestro trabajo hablan de esa fe, hablan de la fe que tenemos. Nuestro trabajo hablan del Dios al cual creemos. Recuerden, nosotros debemos ser un reflejo de lo que Dios es. ¿Y a qué Dios estamos reflejando ahora? ¿Cuál es la imagen que tiene nuestro compañero de trabajo del Dios al cual nosotros adoramos? ¿A qué Dios estamos reflejando nosotros? Él nos creó para que trabajemos. Y aunque la frustración en el trabajo sea un fruto que no podemos escapar, Dios todavía usa nuestro trabajo para glorificarse así y para mostrar su bondad en y a través de nuestras vidas. Él sigue usando nuestro trabajo para glorificarse así, para que nosotros le glorifiquemos y también para mostrar su poder en nuestras vidas. ¿No?
pero ellos debían ser obedientes, sumisos a autoridades, para que no difamen a Dios, para que no blasfemen el nombre de Dios y de la doctrina. Cuando habla de doctrina, habla del Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando recién le pedíamos con respecto a los amos que no son creyentes? ¿No? Pero ¿qué pasa cuando el amo, qué pasa cuando nuestro empleador es una persona que es creyente? Y que incluso quizás iban a la misma iglesia, ¿no? En el verso 2 dice Pablo: y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Quizás muchos creyentes en Éfeso pensaban que porque ahora son iguales en Cristo, podían tener un privilegio o algún privilegio especial, o quizás pedían ser tratados de manera iguales a sus amos, ¿no? Pero como decíamos al principio, su nueva posición en Cristo no cambiaba su posición social. Si eran esclavos, debían seguir siéndolos y tratar a sus amos con todo respeto y obediencia, aun si sus amos eran creyentes, aun si sus amos eran hermanos en Cristo, aun si sus amos eran compañeros dentro de la iglesia. No deben subestimar la autoridad de sus amos creyentes, no podían tomarse el privilegio de hacer lo que quieran en su trabajo, porque sus amos eran creyentes, porque ahora son iguales en Cristo. ¿Cómo puede ahora disciplinarme o cómo puede ahora impartir órdenes si somos todos iguales? No, Pablo está corrigiendo eso. Ellos debían someterse a sus pastores, a sus amos, perdón. Debían someterse a su autoridad, debían obedecer a sus amos, como si fuera un inconverso. No debían confundir los tantos. Ellos no tenían privilegios especiales ahora porque eran creyentes. No, es más, Pablo doblega la responsabilidad. Dice, ustedes no solo deben respetar y someterse a sus amos que son creyentes, sino que deben trabajar el doble, porque son creyentes. Ellos pensaban que porque ahora son creyentes podían tener privilegios especiales. No, Pablo dice lo contrario. Porque son creyentes, ustedes se deben esforzar más. ¿Cómo podemos aprovecharnos de otros creyentes? ¿Cómo un creyente se puede aprovechar de otro creyente? El amor nunca nos lleva a la rebeldía o a la indisciplina, ¿no? Porque Pablo le dice a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados. El amor nunca lleva a la desobediencia, nunca lleva a la rebeldía, a la indisciplina. No podemos rebelarnos contra los otros creyentes a los cuales debemos amar y a los cuales Dios amó y envió a su Hijo a morir por ellos. Es más, debemos trabajar el doble porque estamos beneficiando a nuestros hermanos. No debemos pedir privilegios especiales, sino que incluso tenemos una responsabilidad extra porque son creyentes. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, dice, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos una responsabilidad especial con nuestros hermanos. Ellos usaban el hecho de la realidad de que somos hermanos como un privilegio especial y Pablo dice, no, es una responsabilidad especial. Por eso Pablo le dice, esto enseña y exhorta, esto instruye, esto enseña, insiste con ello, Timoteo, insiste. Se ve que había muchos problemas en la iglesia con este tema. Timoteo enseña, estos verbos, enseñar y exhortar, están en tiempo presente. Dice, sigue enseñando, sigue exigiendo, Timoteo, sigue instruyendo. La palabra exhortar habla de rogar, de fomentar una respuesta. No solo Timoteo debía enseñar, sino que debía exigir que se cumpla. Debía exigir que se cumpla, debía exhortar a la iglesia que pueda llevarlo en la práctica. Sigue exhortando, sigue enseñando, Timoteo. Exhorta a que los hermanos puedan ponerlo en práctica. Exhorta a que los hermanos obedezcan a sus amos, sean creyentes o no lo sean. Que no sean respondones, que sean obedientes, que sean sumisos, que trabajen con esmero, que trabajen para el Señor. Pero ese es el deber
que tenemos como creyentes con respecto al trabajo, ¿no? Debemos hacerlo con un espíritu obediente, con un espíritu sumiso, ¿no? Respetando a nuestras autoridades. Así como los siervos debían respetar a sus amos, nosotros debemos respetar y obedecer a nuestros jefes, a nuestros superiores. Nuestra conducta, hermanos, influye en cómo nuestros compañeros y nuestros jefes ven a Dios y al Evangelio. Nuestra conducta debe adornar y debe embellecer el Evangelio, porque lo que estamos predicando lo vivimos. Debemos mostrar el poder de Dios, ¿cómo? A través de nuestras vidas transformadas. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Cuando nos sometemos a pesar incluso que no estamos de acuerdo. A pesar de que nuestros jefes son injustos para con nosotros. Y me anotaba algunas conclusiones para ir terminando. Por encima de nuestros jefes, por encima de nuestros patrones, tenemos un Señor. Tenemos un jefe superior que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestra obediencia primariamente se la debemos a Él, se la debemos a Dios. Cuando nosotros estamos trabajando, estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos trabajando en la computadora, cuando estamos resolviendo un problema en la empresa, cuando estamos cambiando un pañal, cuando estamos limpiando un piso, estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Cuando tu jefe terrenal no aprecia tu trabajo, cuando pierdes un ascenso porque insististe en ser honesto, estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Por eso el trabajo debe hacerse como si lo hiciéramos para Dios. Debe ser hecho de la mejor manera posible, con esmero, con responsabilidad, con seriedad, con esfuerzo, con excelencia, porque lo hacemos para adorar a nuestro Dios. Nuestro trabajo debe hablar de lo que creemos, ¿no? Nuestro trabajo debe reflejar el Evangelio, hermanos. Debe reflejar a Dios. Pero también debemos tener cuidado, hermanos, con los extremos, ¿no? Debemos tener cuidado con como aquellos que ven al trabajo como algo negativo, como una carga, ¿no? Nosotros debemos ir a trabajar para adorar a Dios. Pero también debemos tener cuidado con el otro extremo, de ver al trabajo como un ídolo, de encontrar nuestra identidad en el trabajo, de trabajar para conseguir un nombre, como decíamos al principio, para conseguir un éxito, para sentirnos orgullosos de nuestro trabajo. No, debemos cuidar con los dos extremos. Debemos tener cuidado con la pereza y ver al trabajo como algo negativo, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado que no se transforma en nuestro ídolo, en nuestro Dios. Y eso pasó con los reformadores también. Nos decíamos que la Iglesia Católica enseñaba con las personas que vinieron después de los reformadores también, ¿no? La Iglesia Católica enseñaba, no hacía una división entre lo espiritual y lo secular, ¿no? Ellos veían lo espiritual solamente lo que pasaba dentro de la iglesia y todo lo otro era secular, ¿no? Por eso están los monjes, por eso están los sacerdotes, por eso se encerraban. Pero la Reforma, los reformadores enseñaron que todo era sagrado, que todo era espiritual. Y muchos que siguieron a los reformadores se quedaron como todo espiritual, entonces no necesitamos ir a la iglesia. No necesitamos predicar el Evangelio. No, mis hermanos. Ellos vieron al trabajo como ya cumplieron con el Señor. Y nosotros no debemos caer en los dos extremos, sino que debemos ser equilibrados, ¿no? Ver al trabajo como un acto de adoración, porque estamos adorando a Dios, como un servicio hacia Dios, pero teniendo en claro que también debemos predicar el Evangelio, debemos servir en nuestra iglesia, tener en claro que nuestra identidad no está en el trabajo, que nuestra identidad está en Cristo, que nuestra identidad está en Cristo. Y lo más glorioso y lo más valioso que tenemos
es que somos hijos de Dios y no los logros que conseguimos en el trabajo. El trabajo, hermanos, también es un medio para llevar el Evangelio y para bendecir a otras personas. El Evangelio bíblico afecta a toda nuestra vida laboral. El Evangelio tiene que afectar también a nuestra vida laboral. El cristianismo debe llevarnos a ser mejores trabajadores buscando la excelencia en todo lo que hacemos para la gloria de Dios y para el bien de los demás. El Evangelio, se lo vuelvo a repetir, el cristianismo debe llevarnos a ser mejores trabajadores buscando la excelencia en todo lo que hacemos para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Si el Evangelio no te hace un buen trabajador, no te confronta con el hecho de mejorar en tu trabajo, de hacerlo para la gloria de Dios, tendrías que replantearte si realmente has creído en el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico nos hace mejores trabajadores, nos debe hacer mejores trabajadores, porque ahora buscamos la excelencia porque estamos sirviendo a Dios en el trabajo. No debemos divorciar nuestra vida espiritual de nuestra vida secular, hermanos. Nuestra vida es toda espiritual, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Los 7 días a la semana, los 365 días del año, todo es espiritual. Todo lo hacemos para adorar a Dios. Hacer todo para la gloria de Dios, dice Pablo. Hermanos, si nosotros hacemos un recuento de cuántas horas pasamos en el trabajo, incluso pasamos más horas en el trabajo que en la iglesia. ¿Cómo vamos a descuidar tantas horas de nuestras vidas? No, debemos poner esas horas que pasamos en el trabajo, que son necesarias, para adorar a Dios. Y si es posible, llevar el Evangelio a nuestros compañeros. Pero vivir el Evangelio, glorificando a Dios, adorando a Dios con nuestras conductas, con nuestro estilo de vida. En el trabajo estamos sirviendo a Dios. Si lo hacemos con fidelidad, con obediencia, con sumisión. A veces nos cuesta obedecer, ¿no? Decíamos que es parte de la rebeldía del hombre, ¿no? Cristo vino a la tierra no solo para morir, para ocupar nuestro lugar, para que la esclavitud de nuestro pecado sea eliminada y que ahora podamos adorar a Dios, ahora podamos ser parte de la familia de Dios, sino que también Cristo es nuestro ejemplo supremo. Y Cristo es el siervo por excelencia. El Dios Santo, el Creador del universo, el Rey de Reyes, se hizo siervo por amor a vosotros y vino a salvarnos. El cual, siendo en forma de Dios, no es temor el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Pero si Cristo, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, se sometió a la voluntad de su Padre. Un ejemplo de sumisión es Cristo, hermanos. Cristo es el trabajador por excelencia. Él dice que mi comida es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante de su vida, fíjense, el hambre es una necesidad premiante, es una necesidad primaria en el ser humano, ¿no? Nosotros dejamos todo para comer cuando tenemos hambre, ¿no? Y para Cristo, lo más importante de su vida era obedecer a su Padre. Era someterse para obedecer a su Padre. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener en el trabajo. Someternos a Dios, sometiéndonos a nuestros jefes, obedeciendo a nuestros jefes, trabajando con excelencia, siendo productivos, ¿no?, en nuestro trabajo, teniendo una conducta que sea digna del Evangelio, viviendo el Evangelio en el trabajo. Esa es la idea. Reflejar una conducta que dé gloria al Señor, que muestre cuán poderoso es el Señor para transformar a las personas, ¿no?, con nuestro testimonio, con nuestra conducta. Amén.